¿Cómo están? Les habla el ingeniero Luis Castillo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el marco legal en el manejo de los residuos sólidos. Para mí es un placer conversar sobre un tema tan importante, tan de moda. Y en realidad lo primero que tenemos que hacer es ver el marco conceptual de los residuos sólidos porque es sumamente importante. En principio, saber qué establece nuestra ley. Nuestra Ley General de Residuos Sólidos, la Ley 27.314, dice que son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normativa nacional o de riesgo que cause la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema de manejo de residuos sólidos. Este primer concepto es muy importante. No debemos olvidar qué es un residuo sólido. Y solamente para puntualizar, tenemos que entender, en principio, que son cualquier sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido. Es decir, todo aquello que se genera fruto de nuestras actividades, ¿sí? Y la parte interesante es que siempre el generador debe disponer, o está obligado a disponer. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el proceso, hay diferentes tipos de residuos sólidos y diferentes características de residuos que van a hacer que cada una de las áreas pueda disponer de una forma adecuada. El segundo momento que la ley nos establece son las etapas del manejo de residuos sólidos. En principio nosotros tenemos una unidad de generación, por ejemplo, su casa es la unidad de generación. Luego tenemos un almacenamiento selectivo, por ejemplo, su tacho donde deja los residuos sólidos cuando cocina, cuando va a los servicios, en su sala de estudios. Ese es el almacenamiento selectivo que deberíamos hacer. Luego deberíamos tener una parte de segregación, la famosa segregación en fuente. ¿Cuál es el objetivo de tener una segregación en fuente? Es minimizar los residuos no aprovechables y optimizar los residuos aprovechables que nos permitan luego obtener o beneficios propios o permitir alargar la vida útil de la infraestructura de las empresas o entidades que nos brindan el servicio. Una vez que yo ya tengo toda esta primera etapa, que es el punto de generación, es en mi casa, viene un segundo punto, que es a cargo de una empresa prestadora de servicio, y si es un residuo sólido municipal, que ya vamos a ver cuál es la diferencia, a cargo del municipio. Y aquí viene la etapa de la recolección. Debemos entender que la recolección es fruto de, para la redundancia, recoger lo que se segregó en la fuente o lo que se dispone de la fuente. Segundo, el tema de barrido de calles. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos dos? Porque tenemos dos fuentes de generación de residuos, la de barrido y la de recolección de la generación. Ambos van al transporte. El transporte, lo ideal es que vaya a la segregación o, como se viene dando actualmente, se va a la disposición final de un relleno sanitario, o, de acuerdo a las características de los gobiernos locales, pueden tener puntos de transferencia. ¿Qué es un punto de transferencia? Aquel punto en el cual nosotros vamos a acopiar un volumen determinado para poder disponerlo, con la finalidad de reducir los costos y siempre pensando en o la segregación o la disposición final. Hay una etapa intermedia que en el Perú no está todavía muy desarrollada, que es la etapa del tratamiento. Es decir, en la fase de segregación yo trato con la finalidad de reducir. Recordemos, un relleno sanitario, que es el punto final donde van a ir los residuos que no se van a utilizar, es decir, aquellos que no tienen ningún valor. Lo que nos interesa a nosotros es que al relleno sanitario vaya aquello que no tiene valor, aquello que en realidad debe ser dispuesto en forma final. El Estado peruano tiene una lógica de gestión pública. La gestión pública nos habla a nosotros de 4 grandes momentos. Las políticas públicas. Estas políticas públicas se esbozan en planes, estos planes en programas y los planes estos programas en actividades y proyectos. Pues por lo tanto hablemos de los lineamientos de la política pública en materia de residuos sólidos. Por lo tanto tenemos la madre de la política nacional en materia ambiental, nos dice que tenemos 4 ejes, y el eje número 1 y número 2, que son el de conservación y el de gestión integral, nos van a permitir a nosotros, ¿qué cosa? Ver en el eje número 2 la gestión integral de la calidad y el punto ambiental de los residuos sólidos.
Por favor, es importante entender que el Estado peruano tiene un objetivo, y ese objetivo a largo plazo es la política pública, y esta política pública está expresada en la Política Nacional del Ambiente, en el eje de la política 2, en el ítem residuos sólidos, donde buscan impulsar medidas justamente para la sostenibilidad financiera. Segundo, impulsar el manejo a través de sensibilizaciones y campañas a nivel de educación, con la finalidad de reducir, segregar, reusar y reciclar. Si les suena, son las 3 R's, agregado el tema de la segregación en fuente. Ya vamos a ver en un futuro módulo el tema de estas reducción, segregación, reuso, el papel tan importante que tiene, porque así tenemos un reconocimiento de importancia de contar con relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos de los aspectos conductuales de las personas. Recordemos que tenemos hábitos. Los hábitos son aquel gran generador o demandante que nos va a permitir a nosotros establecer qué es lo que queremos hacer en el futuro. Así que eso hay que tenerlo bastante presente. Promover la inversión pública y privada. La política lo que busca es que a nivel de toda la cadena podamos contar con infraestructura a nivel nacional para asegurar no solamente el cierre o clausura de botaderos, sino también tener instalaciones legales. Tener modelos de gestión apropiada, es decir, orientadas a cada una de las realidades. No tenemos machotes, planchas que nos puedan servir para todas las ciudades. Cada ciudad es un mundo diferente, una realidad diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el tema del proceso de formalización de los segregadores y recicladores. Recordemos, y lo vamos a ver en el tema de proyectos, que algo que beneficia a algunos es un problema para otros. Y cuando hablamos de la mejora o el mejoramiento del sistema en la gestión de residuos sólidos, justamente hablamos de 2 actores. El generador, pero también aquel que se beneficia de lo que tú generas. Y esos son los recicladores. Y ahí es donde viene el gran problema. A esos recicladores hay que incorporarlos a la cadena, que es lo que se viene haciendo. Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos por las municipalidades en el ámbito de su competencia. Es decir, ellos tienen que velar porque coordinen con las autoridades sectoriales en que estos residuos sólidos no sean dispuestos dentro del ámbito municipal. Asegurar el uso adecuado de infraestructura, instalaciones y práctica de manejo, de tal forma que estos residuos sólidos no municipales puedan disponerse de una forma adecuada. Desgraciadamente, como lo vamos a ver más adelante, el tema de que tenemos un solo relleno sanitario, un solo relleno de seguridad, complica un poco la existencia, y ya hablaremos luego del tema de los puntos en las celdas de seguridad. El punto 8 y el último del capítulo residuos sólidos es algo importantísimo, que igual lo vamos a tocar en la parte del siguiente módulo, donde el Estado peruano ahorita lo que busca es fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales, justamente en los residuos sólidos de ámbito municipal, con la finalidad de priorizar su aprovechamiento, y eso va a ser nuestro caso práctico en relación a la segregación. El Perú ha ido evolucionando en el tiempo. La ley de residuos sólidos es una de las leyes pioneras en estas materias, y desde la creación del Ministerio del Ambiente, con el decreto legislativo 1013, se tuvo que hacer algunas modificatorias a través del decreto legislativo 1065, donde se establecieron lineamientos de política para darle este soporte normativo y técnico orientador al lineamiento de política pública. Por lo tanto, una de las cosas que se establecía como lineamiento de política pública era desarrollar acciones de educación y capacitación, en concordancia con lo que establece la política. Adoptar medidas de minimización en los residuos sólidos, orientados a la política. Desarrollar el uso de tecnologías, prácticas y procesos de producción y comercialización que favorece la minimización o reaprovechamiento de los residuos. Esto es muy importante porque es lo que se busca, es lo que queremos como Estado, lo que queremos como país, lograr la optimización de los recursos. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos, que es una tarea muy complicada porque en principio ya dejar de hablar de basura y hablar de residuos sólidos es complicado. Establecer gradualmente el manejo selectivo, y esto es lo que hoy en día el Ministerio del Ambiente está muy abocado, ¿no? Que es a través del programa de incentivos a lograr este manejo selectivo, que solamente tiene una finalidad, ¿no? Y la finalidad es optimizar la capacidad operativa. Promover una iniciativa y participación activa de la población,
recordemos que el sector que genera es la población, que tiene los hábitos y costumbres es la población, por lo tanto ellos son los que tienen que estar involucrados, y el sector privado, que es algo que siempre he dicho y me he escuchado en muchos sitios decir, la ley de residuos sólidos está hecha para un proceso de privatización. Tiene una visión que lo que busca es que una empresa prestadora de servicio optimice recursos para mejorar la calidad del servicio. No significa que el Estado no lo deba hacer, lo que significa es que lo que buscamos de una u otra manera es optimizar el proceso. Obviamente el tema de la prestación privada de los servicios bajo criterios empresariales y de sostenibilidad está muy ligado a lo que hemos conversado. Y el otro tema, que es lo que todavía estamos peleándonos y discutiendo mucho, y que lo vamos a ver en el tema de proyectos, es las tasas o tarifas para la prestación del servicio, fijadas en costos reales, calidad y eficiencia. Es lo que establece un lineamiento de política, es lo que todavía estamos trabajando. Me atrevo a decir trabajando, en algún momento estuve viendo estos temas. En realidad es lo que el Ministerio del Ambiente, con la ingeniera Bolaños, que forma parte del equipo de CESAP, han venido trabajando, ¿no? Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas, que es un factor muy preponderante en el país. El país ha sido un país lleno de botaderos. Estos botaderos tienen muchos problemas ambientales, y esos son pasivos ambientales para el Estado peruano. Por lo tanto, no podemos dejar de hablar de estos pasivos ambientales y cómo el Estado peruano debe responder. Y la parte más importante, que es la formalización de los intervenientes, porque si no tengo un proceso de formalización, pues no me sirve de nada toda la infraestructura que pueda tener. Dentro del proceso de la gestión ambiental, por eso les hablaba que era un tema de netamente privatización. Lo que buscamos es privatizar el proceso de los residuos sólidos. No significa que vamos a perder el rol subsidiario del Estado, ¿no? Lo que significa es que tenemos que incluir proyectos de infraestructura y tenemos que priorizar la construcción de infraestructura y el diseño de proyectos de concesiones, de tal forma de que nos permita optimizar los recursos públicos. No podemos dejar de optimizar recursos públicos, tenemos muchas necesidades y entre ellas está lograr los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Dentro del marco legal hay un tema que muchos de ustedes tienen que comprender y llegar a entender, que cada uno tiene una competencia y una función dentro de este tablero de ajedrez. Este tablero de ajedrez, cada uno de nosotros juega una pieza importante, por eso hay que identificarlos y hay que saber quiénes son responsables y qué es lo que están haciendo cada uno de ellos. Nosotros tenemos aquí, esta es una presentación clásica de cómo se estructura el ámbito de gestión. El ámbito de gestión tiene un ámbito de gestión municipal, un ámbito de gestión no municipal. Hablemos por ámbitos. En el tema de los municipales vamos a tener los provinciales y los distritales, siempre coordinado y bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, y los no municipales coordinados a través de las autoridades sectoriales. El sector salud es aquel que ejerce la competencia transsectorial de velar por la sostenibilidad de las infraestructuras y de los participantes o involucrados dentro del proceso. Pero quienes rigen y norman y hacen la función son las autoridades, tanto de los locales y locales, provinciales y distritales, y las autoridades sectoriales. Y de acuerdo a su uso o a sus características, pueden ser residuos sólidos domiciliarios, los que estén bajo el ámbito de la gestión, y los no domiciliarios, denominados aquellos no peligrosos. Y por el otro lado tenemos los industriales, hospitalarios u otros que se puedan considerar peligrosos. Aquí hay un tema que nos tiene que quedar clarísimo. Los gobiernos regionales tienen que ser nuestros brokers. ¿Qué son nuestros brokers? Nuestros apalancadores de mecanismos de gestión. Aun cuando ellos no tienen funciones específicas en el manejo, tienen una función de resguardar la calidad ambiental y la gestión adecuada dentro de su ámbito. Es importante recordar que el sector privado, a través de las empresas prestadoras de servicios y las empresas comerciales de servicios, juegan un papel preponderante, especialmente en los no municipales. Y ya luego vamos a conversar por qué. Y en el tema de los municipales, el tema de la subsidiariedad en el manejo de la gestión va a ser muy importante para que las empresas prestadoras de servicios cumplan con el objetivo de salubridad y mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Como le estábamos diciendo un poco el tema de los residuos de acuerdo a la clasificación de origen, el artículo 15 de la ley y su disposición
su disposición complementaria décima y transitoria establece lo siguiente: que de acuerdo a su origen vamos a tener los municipales y no los municipales, que son los denominados sectoriales, y dentro de los municipales tenemos a los residuos sólidos domiciliarios, comerciales y aquellos de espacios públicos. Y por el otro lado, aquellos que no los puede gestionar el ámbito municipal son los residuos sólidos de establecimientos de atención, los residuos sólidos industriales, los residuos sólidos de actividad de la construcción, agropecuarios, residuos sólidos de instalaciones o actividades especiales. Es decir, todos estos son regulados por los sectores. A la mano izquierda, la municipalidad provincial y distrital manejará todos este tipo de residuos de acuerdo a su clasificación, y los sectores regularán para que cada uno de los generadores, de acuerdo a sus características, puedan cumplir con la función que como generador tiene. Por lo tanto, una de las características que más vemos y es la más cerca a nosotros son las competencias municipales. ¿Por qué? Porque ellos son responsables de la gestión de los residuos sólidos, domiciliarios, comerciales y aquellas actividades que generan residuos sólidos similares. Y es importante entender esto, efectuando las coordinaciones con los gobiernos regionales correspondientes para promover la ejecución. ¿De qué cosa? Revalorizando o adecuando infraestructura. Por eso que es importante, ellos son nuestros brokers, son aquellos que nos van a permitir apalancar la infraestructura. Una de las cosas que yo vendo y quiero que ustedes compren es que el Estado peruano es uno solo, sea gobierno local, regional, ministerios, es uno solo. Entonces toda la inversión que se haga es en beneficio del ciudadano. El Estado invierte para el ciudadano, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, siempre pensando en la erradicación de los botaderos, porque los botaderos no son lugares de disposición. ¿Qué debe hacer el gobierno local? Primero, se encarga de la planificación, de aspectos técnicos y formales de la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales, fija los criterios de tasas o tarifas. Nosotros actualmente lo que pagamos son tasas de arbitrios a través de los cuales subsidiamos, que no es una tasa directa, digamos, no te establece un costo directo. Luego el gobierno local es el responsable de aprobar los proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final. Es decir, ellos tienen que emitir al final la aprobación correspondiente de esta infraestructura. Son aquellos que tienen que promover las empresas comercializadoras y prestadoras. ¿Por qué? Porque justamente son los más interesados en tener un tercero que pueda apoyar. Si tengo residuos sólidos aprovechables, las SR tienen que manejarlo. Y si tengo algún servicio que algún gobierno local no lo puede prestar, porque no cuenta con la infraestructura, pero sí cuenta con los recursos o con los medios, él puede contratar una EPS, en lugar de llenarse de equipos o maquinarias que generaría mayores costos operativos, ¿no? Y realizar la limpieza, recolección y transporte dentro del cercado. Aquí sí, recordemos ustedes que los gobiernos provinciales son los que lideran el proceso dentro de todos los distritos de su ámbito, pero solamente tiene competencia de recolección en el casco urbano o en el cercado. Eso hay que tenerlo bien en claro, porque a veces creemos que ellos pueden hacer limpieza en todos los distritos. No, en forma subsidiaria, como vamos a ver, solamente en casos especiales, ellos intervienen y luego le pasarán la factura al gobierno local para que puedan devolverles el recurso. Regula la actividad de los recicladores, porque ellos son los que tienen que tener el padrón nacional y son el padrón provincial, y van a incorporar a estos recicladores y tienen que promover el reciclaje de residuos sólidos no peligrosos, obviamente con todo un mecanismo. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cómo la normativa ha ido evolucionando para pasar a aquellos que podríamos dejarlos sin trabajo a incorporarlos en la cadena productiva. Por lo tanto, yo voy a mantener un registro y voy a implementar programas de segregación tal como lo establece la ley de recicladores, la ley 29.419. El gobierno provincial es el gran coordinador, el que vela por la infraestructura, pero es solamente el que puede gestar o recolectar dentro de un casco urbano o dentro del cercado. De ahí la importancia que los gobiernos locales, distritales, son de donde nace todo. Sin embargo, son ellos responsables del servicio de recolección, transporte y limpieza de vías. Por favor, recuerden, recolección, transporte y limpieza de vías. En espacios públicos o monumentados, los residuos sólidos deben ser conducidos a infraestructuras autorizadas por el gobierno provincial.
estando obligados al pago del servicio correspondiente. Es decir, por favor, ningún gobierno local puede tratar de tener un relleno sanitario. Pero sí, no podrían contar con uno si es que no es una empresa prestadora de servicio o si es que no vamos a poder gestarlo. No es su función. Su función no está en administrar un relleno. Otra competencia es la de limpieza, recolección y transporte que hemos conversado, asegurar el cobro de las tarifas, porque con eso subvenciono, supervisar los aspectos y sancionar al generador de acuerdo a los reglamentos o las disposiciones que ellos establezcan. Igual la ley de recicladores le da competencias similares que los gobiernos provinciales. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales son donde están las primeras fases del manejo. Y hemos dicho, el gobierno regional tiene una función muy importante, que es la de promover la adecuada gestión y priorizar en programas de inversiones mixtas para la construcción o adecuación ambiental, sanitaria e infraestructura. A través de APPs, porque ellos tienen la posibilidad de apalancar, y o en caso contrario con los gobiernos locales. Asimismo, tiene que asumir la coordinación de la autoridad también de salud y del Ministerio del Ambiente a pedido de este. ¿Por qué es importante? Porque la Dirección Regional de Salud forma parte del gobierno regional y es la autoridad sanitaria que va a, en forma transversal, ejecutar las actividades. Prestar la prestación de sólidos en forma complementaria supletoria en las acciones que los gobiernos locales o provinciales no pudieran hacer. El costo de servicio debe ser sufragado por la municipalidad correspondiente. Lo mismo se aplica para el caso de los gobiernos provinciales a los distritales. Hemos hablado mucho del MINAM, entonces ahora hay que ver cuál es su chamba del MINAM. La chamba del MINAM es coordinar con las autoridades sectoriales, municipales y gobiernos regionales la implementación de la ley. Si ustedes ven, son tres actores diferentes. Municipales, que son aquellos que tienen competencias y funciones, autoridades sectoriales con competencias y funciones, y los gobiernos regionales, los brokers que me van a permitir a mí articular a los gobiernos locales en relación a la mejora. Aprobar la política de residuos sólidos, no se preocupen, me consta, doy fe que están trabajando en ello, es una política muy buena, muy interesante, así que la esperemos nada más. Promueve la elaboración y ejecución de PIGARS, que son los planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos. Sistematizar la información sobre la implementación, por eso que ustedes ven los informes anuales de residuos sólidos. Igual, la ingeniera Bolaños es una persona muy preocupada y esto es lo que vienen desarrollando año a año, ¿no? Y se ha ido optimizando y mejorando la calidad de información de tal forma de que ahora tenemos un instrumento valioso para tomar decisiones, ¿no? ¿Quiénes son los sectores? Bueno, hablemos de los sectores. La competencia de los sectores, hay que ver que la gestión de manejo de sólidos no municipales son normados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización correspondientes sin perjuicio a la vigilancia de DIGESA y de las funciones del MINAM u OEFA. ¿Está claro? Y ustedes van a ver que el Ministerio de Energía y Minas tiene que regularlo, transportes, comunicaciones, agricultura, vivienda, producción. Ellos son los responsables de regular en su sector. ¿Cómo así? Comencemos por la madre del cordero, las competencias del sector salud. En principio es el técnico normativo en el manejo de los residuos sólidos. Para ambos sectores, municipales como no municipales, ellos son el ente técnico normativo. Segundo es aquel responsable de aprobar los estudios ambientales y emitir opinión favorable en los proyectos de infraestructura. La Dirección General de Salud Ambiental, quien es a quien se le ha delegado la función, tiene la competencia exclusiva de aprobar los estudios ambientales y emitir su opinión favorable. ¿Por qué es tan importante esto? Porque justamente aquí es donde vamos a decidir qué proyectos van y qué proyectos no van. Pero otro tema que es importante es el tema de declarar las zonas en estudio de emergencia por manejo inadecuado de los residuos sólidos. Ahí hay algunas debilidades todavía, en los segundos se está trabajando en mejorar el tema de cuál va a ser este proceso, cómo se va a levantar el proceso. Y hay un tema muy importante que es el tema de cómo las empresas prestadoras de servicio van a ir dando este manejo. Sin embargo, a nivel sectorial, son los rectores del manejo de establecimientos de salud pública. Para ellos tienen reglamentos, un reglamento muy antiguo que es el tema del método de relleno sanitario, que es del año 1965,
el Código del Ambiente, el Reglamento General de Hospitales de Salud, la norma de baja eliminación de medicamentos de la DGMIT, el manejo de seguros de residuos sólidos radiactivos del IPEN, la ley de reglamento de residuos sólidos, su norma técnica de gestión de residuos sólidos y el plan de gestión de residuos sólidos de establecimientos. Todo este marco normativo le permiten a ellos ser el rector en materia de establecimiento de salud. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ahora, desde el año 2012, que ya entró en vigencia el año 2013, existe una norma técnica actualizada, que es la norma técnica 096, la cual establece la gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios de apoyo. Esta norma, aplicada a todos los estamentos públicos o privados, ha significado que las direcciones regionales de salud y las direcciones, las DISAS en el caso de Lima, tengan mucho trabajo y ahí están trabajando en ello. Recordemos que tenemos muchos establecimientos de salud públicos y privados y esto hay que manejarlo porque son residuos altamente peligrosos, especialmente por ser biocontaminados y punzocortantes, ¿no? Un poco el proceso, a diferencia de lo normal, diríamos, son diferentes. No, es exactamente el mismo proceso, tiene un manejo integrado, hay que ver el tema de la generación, minimización y prevención, hay que ver el tema de la responsabilidad y formalización del manejo externo, hay que ver el tema del plan de manejo, la declaración de manejo de los residuos sólidos y el manifiesto de residuos sólidos peligrosos, que nos aseguren que el sector salud viene trabajando de una manera adecuada, de tal forma de que logremos los objetivos. Aquí lo importante es el objetivo, que es evitar que el ciudadano pueda enfermar de algo que él no tenía ni idea, o que los recicladores, de una manera informal, o que esos residuos sólidos sean dispuestos en un lugar ilegal, podrían generar muchísimos problemas. Por ello, es importante entender qué es un residuo sólido peligroso, porque esto nos va a servir como concepto para todos. Y en principio, peligroso es si se presenta por lo menos una de las siguientes 7 características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Cualquiera de las 7. ¿Ok? Cualquiera de las 7 presente en un residuo sólido ya lo hace un residuo sólido peligroso. No hay que mezclarlos, basta con uno. Dentro de la clasificación se establecen claramente los residuos de establecimiento de atención pública. Entonces, ahí es donde, por su caracteristicidad de peligrosidad, es donde interviene el sector. Los residuos de establecimiento de salud, ¿cómo deberían ser manejados? De acuerdo a su propia directiva, la 096, dicho proceso o esos desechos generados en los procesos y las actividades de atención e investigación médica en hospitales, clínicas, postlaboratorios y otros pueden clasificarse en biocontaminados, especiales y residuos comunes. Igual, los 3 son considerados, los 2 primeros son considerados como peligrosos. ¿Un establecimiento de salud puede tener residuos sólidos comunes? Por supuesto. Recuerden ustedes que tienen una ala administrativa y si yo no mezclo los residuos, ese residuo no tiene peligrosidad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio de Salud a través de DIGESA? Ha establecido estos mecanismos y ha hecho una clasificación interna dentro de los residuos sólidos de establecimiento de salud. Dejamos un momentito a DIGESA y pasamos ahora al sector industrias. El sector industrias establece entre sus mecanismos el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son los llamados RAE. Esta norma de las RAE nos permite a nosotros una nueva visión del país. Esta nueva visión del país nos dice, miren, ahora los residuos sólidos eléctricos y electrónicos tienen una responsabilidad desde el vendedor hasta el generador. Dentro de las competencias del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde también tiene parte de competencias en la RAE, tenemos que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones regula el transporte de los residuos peligrosos, siendo responsable de normar, autorizar y fiscalizar el uso de las vías nacionales. Asimismo, coordinar con los gobiernos regionales correspondientes para autorizar
el uso de las vías regionales para los transportes de residuos sólidos peligrosos, y cuando la ruta implica utilizar tránsito por más de una región sin perjuicio de las facultades, fiscalizar, encargar a los gobiernos regionales que fiscalicen. Ergo, cuando se dan los residuos sólidos peligrosos dentro de los gobiernos provinciales, los gobiernos provinciales también deben autorizar dicho transporte, tal como lo establece la norma. Es decir, si yo estuviera recorriendo por Lima Metropolitana o por el Callao, tendría que también estar inscrito en la Municipalidad Provincial del Callao. Vimos el tema de los RAE, regresamos un ratito a los RAE y decimos que en este proceso de modernidad del mundo, pues hoy en día somos un mundo eléctrico, y por lo tanto tenemos muchos residuos eléctricos y electrónicos, y por eso que las empresas privadas, a través de algunas organizaciones como el IPES, comenzaron a trabajar desde el año 2009 una normativa que nos permita regular el manejo de los residuos sólidos eléctricos y electrónicos, donde muchas empresas trabajaron en este tema, como Sony, Deltron, HP, que ayudaron al final a establecer este reglamento de residuos sólidos, ¿no? Que para el Perú es un gran problema. Como ustedes pueden ver, este es el ciclo del manejo de residuos sólidos que viene proponiendo el reglamento de la ley, que va desde cuando yo adquiero el bien, cuando entrego el bien a una empresa autorizada, cuando lo voy a llevar para reciclar, hago el tratamiento correspondiente, selecciono, hago la clasificación, y aquello que se va a ir a disponer va a disposición, y aquello que va a comercializarse se va a comercializar, o aquello que va a un reciclador local. Otro sector que es sumamente importante y que hoy está muy de moda es el sector vivienda. El boom de la construcción, el desarrollo urbanístico, los alcaldes que buscan la reelección. Por lo tanto, tenemos mucho residuo sólido de la construcción y de parte de la demolición. Por lo tanto, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con Vivienda, vinieron trabajando el reglamento de la gestión de residuos sólidos de manejo de actividad de la construcción y demolición, y ya entró en vigencia en febrero de este año. Hay muchas cosas por arreglar, pero hablemos un poco de las competencias del Ministerio del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el punto del manejo de los residuos sólidos. El Decreto Supremo 03/2013 Vivienda, en su artículo 19, establece la prohibición de abandono de residuos sólidos en bienes de dominio público, es decir, no en playas, no en parques, no en caminos, no en áreas reservadas, no en bienes reservados y afectación o uso de defensa nacional, áreas arqueológicas, cuerpo de agua, es decir, en ningún sitio donde actualmente lo dejamos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque hay que entender que los residuos sólidos, fuera de cual fuera su característica, generan un pasivo ambiental. Entonces, si ustedes se van a ríos Rímac, al río Chillón, ven los bordes de los ríos y van a ver aquí a la Costa Verde ensenadas y ensenadas llenos de residuos de la construcción. Son pasivos ambientales que contienen metales pesados, que contienen residuos sólidos altamente tóxicos, y por lo tanto vamos a tener problemas hacia el futuro. ¿Quiénes son los responsables o cómo van a ir jugando las competencias sectoriales? En principio, aquí juega un papel sumamente importante el gobierno local, que es quien debe implementar los centros de recolección para el acopio de los residuos sólidos. Es decir, ellos son los que nos van a decir a nosotros que vamos a hacer la construcción dónde disponer. Es decir, ellos tienen que determinar las llamadas escombreras. Estas escombreras son identificadas por los gobiernos locales. Hoy en día tenemos un programa de incentivos que todavía no está muy difundido, donde los gobiernos locales deberían identificar con la finalidad de poder tener algún incentivo económico. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a formular las estrategias para formalizar a las empresas que presten el servicio y brindarle el acceso a los generadores, es decir, a las empresas constructoras, a nosotros que podemos estar haciendo una construcción. Y a su vez van a tener que o velar o lograr implementar un sistema de recojo de residuos sólidos provenientes de obras menores
así como el equipamiento para la referencia del artículo 20 que hemos indicado, el 20.2. Antes de cerrar con el tema de vivienda, es un tema muy importante, no hay que tomarlo muy a la ligera, ya está regulado. Digamos, en el Perú no nos falta regulación, lo que nos falta es este proceso de sensibilización y tener en cuenta que nosotros somos responsables de nuestro propio futuro. Ergo, todo lo que estamos viendo ahorita de competencias y funciones está regulado. Depende de nosotros, los gestores, hacerlo realidad y velar por su implementación. ¿Sí? Entonces, otro sector importante es el sector agricultura. Los residuos sólidos agropecuarios o agrícolas. Los residuos sólidos originados por estas actividades agrícolas o pecuarias ahora están regulados por el Decreto Supremo 016-2012, que es el reglamento de manejo de residuos sólidos del sector agrario. Este reglamento nos permite a todas las actividades agrícolas, forestales, ganaderas, avícolas o cualquier centro de faenamiento tener una regulación, que es algo que no teníamos antes. Aquí lo que hacemos es definir los residuos sólidos por su naturaleza, de tal forma de que el Ministerio de Agricultura, dentro del ámbito de su competencia, puede intervenir y los establece los residuos sólidos agroindustriales, que son aquellos que vienen de establecimientos de productos agrícolas o de otras actividades y de la producción y transformación primaria forestal e irrigación. Aquí hay un tema muy importante y la importancia es en el tratamiento de los residuos que podrían tener los envases. Hay un mal hábito en el país que son no reconocer que tenemos un problema en potencia, especialmente con el uso de agroquímicos. Esta norma lo que hace es regular el manejo de los envases de los agroquímicos, de los fertilizantes, de los plaguicidas, insecticidas, porque la gente en el campo los utiliza. O los dispone en el río, riachuelo, quebrada, o los utiliza para recoger su agua, almacenar su agua y luego consumirla. Y ahí hay un gran problema. Eso causa daño a la salud y contaminación ambiental. Entonces, se han establecido mecanismos, aún falta regular todo un proceso del generador y la tipología, pero ya existe la norma general. Así que ahora con la 016-2012 hay que sacar las directivas específicas y el Ministerio de Agricultura está trabajando en esto a través del SENASA para lograr que especialmente el tema de los envases pueda mejorarse. Hemos conversado hasta ahora de los sectores más importantes, de los sectores que de una u otra manera están generando o están llevándonos a regulaciones que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Dependerá de nosotros cómo la apliquemos. Acuérdense, ustedes son los gestores y de acuerdo a su especialidad y a su rama tienen que comenzar a implementarla. Pero nosotros tenemos que conocer dentro de este marco legal cómo es la descripción del manejo de los residuos sólidos. De ahí la importancia de hablar en materia de residuos sólidos domiciliarios, cómo es este proceso de identificación, y todo nace por los generadores domiciliarios, donde vamos a tener un primer acercamiento, que luego lo vamos a ver un poquito más a detalle, que es la famosa generación en la fuente. Y ahí tenemos que entender que para el tema de los municipales vamos a tener generación domiciliaria y generación no domiciliaria de establecimientos y espacios públicos que podamos tener. ¿Por qué es importante determinar la generación de residuos sólidos? En principio, nos va a servir para dimensionar. Es claro que nos va a permitir dimensionar qué cosas. Comencemos con equipos y maquinarias. Tanto el almacenamiento como el tema de los vehículos. ¿Por qué? Porque con esta caracterización de nuestros residuos sólidos vamos a saber cuánto generamos, qué necesitamos y qué tipo de equipos necesitamos. Siempre cometemos un error, ¿no? Quiero la compactadora, quiero el soldadito, pero no conozco mi residuo sólido. Es importante conocerlo, saber qué tipo de residuo es, de tal forma de que yo pueda optimizar las herramientas que pueda
yo adquirir como municipalidad para hacer una gestión integral de los residuos sólidos? El tema de la infraestructura. Si yo conozco mi regeneración, sabré cuánto va a relleno sanitario, es decir, cuál es aprovechable y cuál no es aprovechable, cuánto va a ir a la planta de segregación de residuos sólidos inorgánicos y cuánto va a la planta de compostaje de residuos sólidos orgánicos. Esta generación de residuos y su caracterización me va a permitir a mí definir si mi gobierno local podrá hacer segregación o no. Si va a poder contar con otros tipos de infraestructura que no sea el relleno sanitario solamente. Porque a veces cuando no conocemos la característica de nuestros residuos sólidos, lo único que pensamos es en relleno sanitario. Y eso está mal, porque si solamente pensamos en el relleno sanitario, estamos siendo cortoplacistas. Estamos yéndonos solamente al menudeo. Y el menudeo no nos sirve. Que nos quede claro, el menudeo no sirve. Acuérdense ustedes que mientras más menudeo tengamos, el relleno sanitario lo único que va a hacer es crecer y reducir su capacidad operativa. Punto 1. Almacenamiento. Dolor de cabeza de todos los alcaldes, porque el almacenamiento se refiere a la forma como el usuario del servicio va almacenando sus residuos y posteriormente voy a recolectarlo. Entonces, tenemos malos hábitos. El generador de establecimientos o de domicilios, tenemos muy malos hábitos. Ustedes que están escuchando, ¿dónde dejan sus residuos sólidos? ¿En la puerta de su casa? No, lo más lejano de ella. Si es en la esquina, monstruo. Y todo el mundo lo dejará ahí. Si es en una canastita muy bonita afuera, todos lo dejarán ahí. Pero no existe un mecanismo adecuado de almacenamiento y eso genera muchos problemas. Y ahí es donde viene el tema de definir qué tipo de almacenamiento voy a tener. ¿Qué tipo de material? ¿Dónde va a estar ubicado? Porque eso va a tener directamente relación al proceso de recolección. Hagamos un poco de memoria. Y en la época del gobierno del señor del Castillo se pusieron en los mercados municipales depósitos de 2 cubos donde los cargadores, las compactadoras llegaban con sus uñas y eran levantados. Funcionó. Hasta ahora ustedes van a ver, por ejemplo, en el mercado de Caquetá un gran depósito y todos los residuos sólidos regados alrededor de él. No tenemos hábitos, el tema pasa por hábitos y eso tiene que ver directamente con el tema de la futura recolección. Lo que hagamos está dirigido a la recolección. Hoy en día se ha puesto muy de moda los puntos de almacenamiento subterráneos, ¿no? Los Olivos, Jesús María, ahora Miraflores, Lince están con esta nueva moda. ¿Qué es? Escondamos todo, hagamos todo subterráneo. Sí, los subterráneos también se llenan. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, en la avenida Salaberry con Pablo Bermúdez, un punto donde ya hay residuos sólidos alrededor. ¿Por qué? Porque la gente, como no ve que se llenó, sigue llenándolo. Y como no tenemos pauteado muchas cosas, el tema de el vehículo que va a recolectarlo y cómo va a recolectarlo. El almacenamiento es vital. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en proyectos. Hay que dimensionar adecuadamente el almacenamiento de lo que vamos a generar. ¿Por qué? Porque en este proceso de almacenamiento hay algo sumamente importante, que es la segregación en la fuente. ¿Por qué lo introduzco ahora dentro del marco legal? Porque justamente es uno de los objetivos de la política pública del Plan Nacional de Residuos Sólidos, el Programa de Residuos Sólidos y los proyectos que vienen dándose, la segregación de la fuente. Es muy importante. Chicos, yo creo que si logramos segregar en fuente, lograremos 2 cosas en su vida. La primera es hacer sostenible nuestro país, el mundo, y el segundo es reducir la cantidad de materiales que utilizamos degradando o depredando la naturaleza. Creo que es un buen momento para sentarnos, aprovechar que estamos en un curso de estos y darle la importancia en la segregación en la fuente. Sé que es fastidioso, sé que no nos gusta estar separando colores, bolsas, plástico a la izquierda, plástico a la derecha, pero es importante. Es importante porque así podemos mejorar y reducir el uso de los recursos naturales. El barrido es una etapa muy importante, nos gusta ver las calles limpias. Ustedes han visto, hay mecanizado y manual. El mecanizado en el centro de Lima, ustedes verán, o en algunas partes de Miraflores también, estos carros barrenderos que vamos a tener, ¿no? El tema de la recolección, 2 factores claves, el tema de la frecuencia y rutas. Yo creo que mucho se hace cuando
identificamos claramente cuáles van a ser nuestras frecuencias y nuestras rutas y los tipos de equipos. Yo creo que hay un mal hábito, como dije hace unos minutos, de comprar por comprar. No tenemos que comprar la mejor compactadora o la más cara del mundo si es que no tiene la capacidad de compresión que yo necesito. Ahí hay que tener mucho cuidado. No nos dejemos engañar, nosotros somos los técnicos y cuando hacemos el estudio, la caracterización de los residuos sólidos, determinamos la densidad de nuestro residuo. Entonces, con ese índice tenemos que ir a ver cuál va a ser nuestro factor de compresión. ¿Por qué es importante la frecuencia de recolección? Porque tiene directamente vínculo con factores externos, ¿no? Factores como la generación, el clima, la capacidad del vehículo. Y hay frecuencias mínimas aceptables. A ver, se dice en la teoría que cuando tenemos productos altamente perecibles o que van a tener cantidad de lixiviados o se pudren, mínimamente tendría que ir 2 veces por semana. Los residuos sólidos no perecibles podrían tener muchísimo más tiempo, pero digamos, eso va a depender mucho de las características de mi análisis de generación per cápita. ¿Y por qué el tema de víctimas? Mientras más calor tengamos, que yo diga que mis residuos sólidos orgánicos van a afectar la calidad ambiental por fenoles, es decir, por malos olores o metanos, en Tumbes yo debería recoger todos los días. O sea, dejo ahí algo que esté en proceso de putrefacción y va a ser insoportable el olor, ¿no? Entonces es muy importante hacer un diseño adecuado de rutas que nos permita a nosotros no cruzarnos y dar una buena cobertura. El tema de qué tipo de vehículos voy a usar, no todos tienen que ser compactadoras. Yo tengo aquí cerros, tendré que utilizar mototriciclos. Si tengo en la zona rural una Semila sería lo mejor que podría hacer. Digamos, hay métodos no convencionales que podríamos utilizar y hay otros métodos convencionales que ya conocemos, ¿no? Los camiones baranda, los compactadores, las motocars, que ahora se han puesto muy de moda, especialmente para las zonas urbanas de no fácil acceso, donde se puede dar el servicio, ¿no? En Lima Metropolitana tuvimos muchas experiencias de estaciones de transferencia y quedan muy pocas, por no decir ninguna. La idea era tener puntos de concentración donde podamos los gobiernos locales llegar a un punto y reducir costos. En Comas tenían un punto de transferencia en el cual se llevan los materiales y se puede trasladar hacia relleno sanitario autorizado. El detalle está en que si tengo una estación de transferencia, también tiene que ser aprobada, tiene que cumplir con los reglamentos de ley. Y eso es lo que no está pasando. O sea, no está pasando que cumpla con la norma y por lo tanto cuando uno busca plan de transferencias no vamos a encontrar. Pero la idea es tener un camión madrina en el cual yo pueda llevar 15, 30, 40, 60 toneladas hacia el relleno sanitario de disposición final, donde ya pasé antes dejándolo para solamente llevar a relleno sanitario lo dispensable. El resto pasa a segregación, que puede ser inorgánica o orgánica, ¿no? En esta planta de transferencia un poco la idea es esto, tener un camión madrina esperando, los carros van llegando, las compactadoras o camiones barandas van llegando, aquello que no es reciclable ya se dispone directamente en el camión madrina, ¿no? Este camión madrina dispone los residuos sólidos y nos ahorraría bastante tiempo en tema de número de vehículos, ¿no? Aquí hay un ejemplo bastante claro, un camión de 5 toneladas en promedio, entre una ida y vuelta de relleno sanitario, me gastaría tener un rendimiento más o menos de 1.6 toneladas por hombre, mientras que con un camión madrina mi rendimiento subiría a un poquito menos del doble, a 2.94 toneladas por. ¿Qué significa? Que yo voy a tener una mejor performance, o sea, mi camión madrina va a poder transportar mucho más, entonces lo ideal es lograr el óptimo, ¿no? Aquí tenemos que optimizar nuestros procesos. La segregación es el segundo capítulo, esta es la planta de Surco, muy conocida, con sus problemas bienes, malos, pero fue una gran experiencia, creo que un gran reto para los gobiernos locales impulsar este tipo de infraestructuras para que las emprestadoras, comercializadoras
las empresas comercializadoras comiencen a involucrarse y a hacer relaciones público-privadas con los gobiernos locales. Reaprovechamiento de los residuos sólidos en el proceso de formalización. Buscamos que tengan condiciones mínimas, básicas, y ellos puedan lograr su objetivo. Y nos ayudan a nosotros, por eso es tan importante la segregación en la fuente. Eso lo conversaremos un poco más adelante. Y el tema de cómo era antes, ¿no? Sin la ley de recicladores, pues se les pone mucho al trabajador, ¿no? Expuesto a enfermedades, a maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya es un reciclador formal, pues puede darle otra visión y puede hacer que en realidad sea una actividad sostenible en el tiempo, ¿no? En el tema de reaprovechamiento de residuos sólidos, aquí sí, por favor, la norma establece que cuando es menos de 50 toneladas, puede ser semimecanizado y manual hasta 5 toneladas. Y más de 50 es netamente mecanizado. Por lo tanto, yo tengo aquí unos ejemplos de manual, semimecanizado y mecanizado y cómo se van dando, ¿no? En Lima, recuerden ustedes que tenemos 4 rellenos sanitarios. Los 4 son mecanizados por la cantidad de volumen que llega, ¿no? La infraestructura de reaprovechamiento que puede darse, puede ser un reaprovechamiento manual o mecanizado. El manual es la planta que conocemos de surco, el semimecanizado es a través de zarandas, en el cual por diferentes pesos y imanes voy a ir absorbiendo o recuperando estos residuos, ¿no? Al final, la disposición final de residuos sólidos nos permiten a nosotros la disposición de lo no aprovechable. Por favor, esta parte es sumamente importante, de lo no aprovechable. Y ya para ir culminando la parte del marco legal y que a ustedes les quede claro que el proceso de gestión de residuos sólidos, los proyectos que ustedes ven ahora, forma parte de la estructura de modernización del Estado. Política pública, planes, programas, proyectos y actividades que nos van a permitir a nosotros el logro de objetivos y metas que están en el plan 2013-2014 también van a tener indicadores para el logro de objetivos. Y algo que nos debe quedar en claro es decir, la verdadera basura va a relleno sanitario, es decir, aquello que no vale. Y ahí ya nos permitimos, entre comillas, utilizar el término basura porque en realidad es algo que no sirve. Mientras que cuando nosotros eliminamos residuos de la fuente, estamos hablando de residuos sólidos. Es todavía muy complicado, a veces se nos sale la palabra basura, pero nosotros hablamos de residuos sólidos. Los residuos sólidos son aquellos que por sus características pueden ser aprovechables o no aprovechables. Aquello que no es aprovechable se dispone en un relleno sanitario. ¿Por qué relleno sanitario? Porque el relleno sanitario me asegura a mí la conservación y la no contaminación al ambiente. ¿Por qué? Porque tendré un proceso de recuperación de lixiviados, no voy a contaminar el agua del subsuelo, voy a tener un proceso de recuperación de gases y por lo tanto voy a evitar el famoso efecto invernadero y por lo tanto tendré controlado y evitaré la contaminación de los suelos por lixiviados, metales pesados u otro material que podría estar dentro de la zona. Por eso es tan importante la gestión de los residuos sólidos. Muchas gracias.